Familia, bendiciones. Es un privilegio para mí como pastor poderles ver en este día. Ahí de pie, abre tu Biblia en el primer libro, en Apocalipsis. ¿Es el primer libro? Entonces ábrelo en Génesis. Abre tu Biblia. ¿Sabe que aquí venimos es con Biblia? Amén. La Biblia no la podemos dejar para nada. No vamos a encender la Biblia, sino vamos a abrir la Biblia. Queremos invitar a los niños. ¿Van a estar en clase? A los niños, los adolescentes que puedan estar en clase, por favor. ¿Cuántos tienen hijos preferidos? ¿Sí tienen hijos preferidos o no? ¿Cuántos hijos tiene? 3 hijos, allí 4, allí 5, allí 2. Y claro, el que tiene uno dice, sí, yo tengo un hijo preferido porque es el único hijo que tiene. Pero escúchame algo. ¿Cuántos creen que Dios tiene hijos preferidos? ¿Ninguno? Dios tiene hijos preferidos. Yo soy uno de ellos. Yo soy el hijo preferido de papá Dios. Y quiero que me entiendan los padres que tienen más de un hijo, 2, 3, 4. Yo les bendigo. Pero aquel que dice que a todos los hijos los quiere y los ama por igual, quiero decirte que no es así. Hay alguno de los 2, alguno de los 3, alguno de los 4, alguno de los 5, que llama la atención de ti, que dice, me puedo entender mejor con él, con ella. Y así es el Señor. El Señor ama a toda su creación, pero ama más los que son obedientes a Él, los que son obedientes a su palabra, como tú y yo, amén, porque estamos aquí por obediencia. ¿Hay cosas que debemos de estar o podemos o necesitamos hacer hoy? Claro que sí, pero le hemos dado el mejor lugar al Señor. Y quiero que veamos este relato bíblico en el primer libro de la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 37. Y quiero que vayas al versículo número 3 y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Pedimos que su palabra sea revelada sobre nuestras vidas. A ver, Biblias en la mano. El que no trajo Biblia aquí, hay una orden de sacarlo. Ayúdenme en servidores, el que no tenga Biblia, facilítele una, por favor. Gracias. La revelación de la palabra, regálenme su atención, está aquí, leyéndola. Y los bendigo nuevamente por estar en este lugar, estar atentos, pero la revelación de ella solamente está aquí. Dice la palabra de esta manera en la versión Reina Valera. Dice, y amaba Israel a José más que todos sus hijos. Oiga, este Israel, el Israel que habla acá es de Jacob. ¿Estamos aquí? Y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos. Qué barbaridad, ¿no? Este man estaba mal. Eso no es lo que dice Dios en su palabra. Pero créame que Dios también tiene sus hijos preferidos. Y Dios te ama más que otros. Dios me ama más que otros. Sabiendo de que hay muchos hijos de Él. Y tú debes de declararlo en ti, papá Dios me ama. No debe entrar en envidia, ¿no? Ay, mi papá Dios me ama a mí, no ama a X o Y. No. Que tú digas y te apropies de esa paternidad, ¿no? Papá Dios me ama. ¿Cuánto me ama? ¿Cuántos creen que los ama? Amén, ¿no? Y amaba Jacob a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido ¿en qué? En su vejez. Jacob había avanzado en edad, y al haber avanzado en edad había tenido
a José. Pero no era lo único, porque él había sido de avanzada edad para tenerlo y por eso lo amaba. Escúcheme en algo. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Sigue, por favor, es tan amable. Vamos hasta el 6. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos e hizo a un varón, ¿a qué? Adulamita, que se llamaba ¿cómo? Espérame, mi Danielita, que me llevó para otro lado. Me llevó para otro lado. Génesis capítulo 37. ¿Dije eso? ¿Sí lo dije o no lo dije? Bueno. Génesis capítulo 37, versículo número 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora vamos a Génesis capítulo 37, versículo número 4. No, porque empiezo a hablar aquí herejías y ya la culpa es tuya, porque me empiezo yo a hablar poco cosas que ni tengo yo organizadas aquí. Tal vez pueda sacarla por algún lado u otro en el versículo bíblico, pero es la palabra que Dios ha dado para hoy. Gracias. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo número 5 del capítulo 37 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo número 6 del capítulo 37 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Páralo ahí. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, por darnos el privilegio de abrir tu escritura, pero también cuando la abrimos, abrimos tu boca y tu corazón para que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Vamos a ir al versículo número 1 del primer libro de la Biblia, Génesis, del capítulo 37. Y quiero hablarte de una historia, y he titulado esta enseñanza de esta manera: José aún vive. José aún vive. Dice la palabra que el Señor le hizo una túnica. Traje una, pero no de colores. Pero había hecho una túnica para su hijo, el hijo el cual amaba más que sus hermanos. Y el relato bíblico dice que porque lo había tenido en su vejez. Pero escúchame algo: cuando Dios designa o da una asignación, cuando se la da a alguien y cumple esa asignación y es obediente, el corazón de Dios empieza a palpitar con más velocidad. Llama más la atención. Y la túnica era de colores en aquel tiempo. Imagínense cómo sería. Me hubiese gustado haber conseguido una bien linda de colores, bien hermosa. Esta túnica es muy especial para mí. En un retiro de pastores, un pastor en el cual predicaba, estaba invitado ahí a predicar, a dar la enseñanza. Dios lo direccionó a sacar esta túnica, este manto, y colocarlo sobre mi cuerpo y desatar una palabra sobre mi vida, que vendría una doble cobertura sobre mi vida y que Dios me llevaría a otro nivel. Yo trato de ser como medio organizado.
Y en esa medio organización yo grabé la fecha, que el día que Dios me dio esa palabra, 30 de marzo del 2025. Ha pasado un año y he visto la gloria y el favor de Dios sobre mi vida. Cuando Dios designa una palabra, tú y yo necesitamos entenderla. Y más que entenderla, ser obedientes a ella. Dice la palabra que Jacob, vamos al texto bíblico, Danielita, gracias. Que Jacob amaba más. ¿A quién amaba más? A José, su hijo. ¿Lo amaba por qué? Dice la palabra que porque lo había tenido en una edad avanzada. Pero escúcheme, vamos a ir rápidamente al relato bíblico. José era un hombre que soñaba. Dios le había dado un don de soñador. Y cada uno de nosotros, los cuales estamos aquí en este auditorio, tenemos un don. Yo no sé cuál es el don tuyo. El don de hacer muy bien las cosas, el don de descansar, el don de dormir, el don de ser perezoso. Bueno, hay muchos dones. Cada uno tenemos un don. Pero el don de José era soñar. Dios le hablaba a José a través de los sueños. Y los sueños que Dios le daba, iba y se lo contaba a sus hermanos. Y por tal razón dice que sus hermanos, cada vez que escuchaban los sueños, lo odiaban. Y viene un sueño a José cuando le dice: serás por encima de sus hermanos. Más lo odiaban. Y este loco que está soñando. Entonces escúchame, ¿cómo es el título de la enseñanza esta mañana? José aún vive. Porque saben la historia, cuando Jacob, amando a su hijo, vienen consecuencias, unos pasajes más adelante. Volvamos al primero, por favor, gracias. En uno de los sueños dice que él iba a ser más grande que sus propios hermanos. Cuando Dios da una asignación en la vida de cada uno, puede ser que tú aún no te lo creas, pero Dios lo va a cumplir en el propósito de Dios sobre tu vida. Dios, a como dé lugar, lo va a hacer. Pero aquí habían unos hermanos, imagínense su propia familia odiando a su hermano. Pero ¿por qué lo odiaban? No era solamente porque los sueños revelados de Dios en su vida, para contarlos, y a los otros Dios no les hablaba por sueños. Sencillamente había algo más. Que José, cada vez que veía a sus hermanos hacer algo, se había convertido en un rin. En un rin. Lo dirían en otras palabras, el sapo de la casa. El hermanito sapo. Pero eso es por allá en otro lado. ¿Sí lo han escuchado en algún momentico? Uy, ese es el sapo. Uy, ese es el que... Sí, o sucedió tal vez contigo en tu casa, tus hermanos o algo. Yo tenía un rin en la casa. Somos dos, mi hermano y mi persona. Y él era el rin. Lo amo mi hermano. Y es fiel al Señor y a nuestras transmisiones. Y mi hermano era el sapito. Salíamos del colegio y lo que hacía era él, directico a la casa, no cogía ningún otro rumbo y llegaba a la casa. Y su hermano, él se quedó allá con esta gallada y se fue para allí, y se fue para allá, y se fue para la chiquiteca y se fue a pelear y tal. Era el rin, el que me hacía pegar en la casa, porque era el juicioso. Pero escúchame,
hay asignaciones dadas desde el cielo, escúcheme, sobre la vida de cada uno de nosotros. Y sobre José había una asignación: cuidar su familia. Y desde ya, así con los rin, ya estaba soltando una asignación, porque luego ustedes saben todo lo que sucedió con él para poder bendecir su familia. Escúchame, puede ser que tú estés viviendo una lucha, una batalla. Puede ser que tu familia te haga a un lado, te desprecie, luche y batalla contigo, te llame rin, te llame la zapita, el sapito de la casa. Pero algo que Dios ha establecido sobre tu vida, Dios lo va a cumplir a como dé lugar. Pero quiero que nos saltemos unos versículos más del primer libro de la Biblia, de Génesis capítulo 37, el versículo número 18. Que vayamos allá. Por favor, versículo número 18. Vea tu Biblia. Hay unos versículos más. Y mira cómo dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, escúchame, ¿qué había pasado? Ellos salieron, todos los hermanos salieron, y se quedó José con su padre Jacob. Su padre Jacob, preocupado por sus hijos. Todo padre se preocupa por los hijos. Yo tengo 3 y me preocupo por los 3. Pero no les voy a decir nada más. Pastor, ¿y usted quiere más uno? Hay alguien por ahí que se afina. No me van a preguntar quién, porque si no voy a cogerlos en guerra. Allá ellos mismos lo saben. Ellos mismos lo saben. Pero yo amo a mis hijos. Y aquí Jacob amaba a sus hijos. ¿Y por cuál motivo manda a José a ir a llevarles alimento y a ver dónde estaban sus hermanos? Y viene este relato bíblico. Dice: cuando sus hermanos le vieron desde lejos, antes que él se acercara, conspiraron contra él. Y llegaron los hermanos y se vinieron: vengan hermanos, vengan, rápido, hermanos, vengan. Y ven a José desde lejos los hermanos. Y empiezan ¿a qué? A conspirar. Hay que matar a José, porque es que es el preferido de mi papá. Hay que matarlo. Y luego mira lo que continúa diciendo aquí el versículo. Quietos ahí, por favor, hermanos. Y dijeron el uno al otro. Hay que matar a José. Y dijeron el uno al otro. ¿Qué dijo? ¿Viene el soñador? Viene el soñador. ¿Viene el soñador? Es que el que sueña, el que es que Dios les habla. Y dijeron el uno al otro: viene el soñador. ¿Y qué más dice? Ahora pues, venid. ¿Ahora qué dijeron? Ahora pues, venid y matémosle. Y démosle, ¿qué? Espérame, es que ahí no, ya. Y démosle una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagínense, montan una estrategia sus propios hermanos para matarle y para meterlo en una cisterna. Y luego una cisterna era un hueco bien grande allí donde hacían sus necesidades. Y dice: vamos a meterlo allí. Y pues le decimos algo a mi papá, que vino una bestia y lo mató. Y ahí veremos qué va a pasar. ¿Qué será de los sueños? Había una envidia. Continúa, versículo, ¿hasta dónde fue? Cuando Rubén oyó esto, Rubén, venga, ¿qué dijo Rubén? No le matemos. No lo matemos. No matemos a José. Hasta ahí llegué. Bien, Rubén. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre. Echarlo en... ¿Qué le dijo Rubén? Dice: no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él,
por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. No ponga manos sobre ellos. No derramemos sangre de nuestra familia. ¿Para qué? Para luego que vuelva a su padre, pero por el momentico tengámoslo quietico acá. Y en algún momentico volverá a su padre. ¿Qué más dice el otro versículo? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José. Ay Dios, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Un José que venga. Un José, uno solo, un solo José. Venga José, rápido hermano. No, este José, enérgico. Y José venía, ¿y qué pasó? Sucedió pues que llegando José a sus hermanos, lleguen los hermanos, rápido. Ellos quitaron de José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Sigue Danielita. Sucedió pues, Espíritu Santo, ayúdame por favor, en el nombre de Jesús. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Échenlo en la cisterna, échenlo por allá en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. ¿Y qué sucedió? No había nada de agua, versículo número 25. Y se sentaron a comer pan. ¿Se acuerdan que José qué iba a hacer? A llevarles comida a sus hermanos. Estaba preocupado por ellos. ¿Dónde estarán ellos? Y José lo botaron allá a la cisterna. ¿Qué más sucedió? Y miraron aquí y se sentaron a comer pan, a echar comidita. Por eso la camisita ya les queda como un poquitico como apretadita por tanta comida. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron. He aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban llevando para Egipto, avanzaban para Egipto. 26. Entonces dijo a sus hermanos: ¿qué provecho? ¿Quién lo dijo? Judá, uno de sus hermanos. ¿Ahora qué hacemos? Matémoslo. Ya no matamos a nuestro hermano, entonces hagamos con él. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 27. Venid y vendámoslo a los ismaelitas. ¿Y qué hicieron? Vaya, véndanlo y entréguenlo. Bueno, ahorita seguimos con la túnica. Va, véndanlo, vaya. Va, véndanlo y ahorita vuelven. Y dice la palabra: venid, vendámoslos. ¿A quién? A los israelitas. Y no sean nuestros hermanos. Tomen su lugar, mis amados, y ya los llamo. Porque él, nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José, ¿a dónde lo llevaron? Llevaron a José a Egipto. Continúa Danielita. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestiduras. Rubén, siendo un hermano, le dio un dolor en su corazón al no ver a su hermano, y dice que rasgó sus vestiduras pensando en su papá. ¿Qué iba a suceder ahora? Su papá, ¿qué les iría a decir? Y mira el versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iré? ¿Sabe que ya estaba preocupado? No voy a poder volver donde mi padre, porque mi padre pues me va a castigar, me va a desheredar, porque ya no tenemos a José. Continúa versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José. Vengan a ver. Tomaron la túnica, enérgicos para que adelgacen un poquito esa blusa. Y tomaron entonces la túnica de José y degollaron un cabrito
Busque un cabro, rápido, busquen un cabro, aquí hay un resto de cabros. Busquen un cabro y vayan, rápido. Busquen un cabro y dególlenlo aquí. No, vaya rápido, traigan un cabro y dególlenlo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito. No, van a degollar a la cabrita, Dios mío, Padre, la gloria. No, eso no sirve ni para degollar, oiga, imagínense. Ay, Dios, y degollaron un cabrito. ¿Y qué? Y tiñeron la túnica con la sangre. Y envolvieron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado. Muy bien, ya va que ya les voy a dar su sopa y secorita por lo que hicieron. Siéntense, por favor, gracias. Y dice que volvieron la túnica de colores y trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de su hijo? Escúcheme. ¿Reconoce que es la túnica de su hijo o no? Y yo digo, ¿tú reconoces la ropa de tus hijos? ¿Tú reconoces el aroma de tus hijos? ¿Hay alguien aquí? No, yo reconozco el aroma de mis 3 hijos. Si me taparan a mí las vistas, mis ojos, y me colocaran 3 prendas de ropa de ellos, yo sabría cuál es la prenda de cada uno. Porque sé el perfume que se aplican, el aroma que sale del cuerpo de ellos. Y claro, llega la túnica al padre y él la ve y la reconoce. Claro, ¿cómo no es? Si yo le hice esa túnica a mi hijo, ¿cómo no la voy a reconocer? Mis amados, permítanme hacer una aplicación esta mañana. El Señor conoce la túnica que ha colocado sobre tu vida. El Señor conoce lo que ha colocado de cobertura sobre tu vida. Él sabe por qué colocó la cobertura, por qué hizo la mejor túnica. Pastor, ¿y cuál túnica? La túnica espiritual que ha colocado sobre tu vida. Porque a causa de la cobertura que es la palabra de Dios sobre ti, por eso te tiene aquí, porque tú has entendido algo de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Y a causa de la túnica, de la cobertura que Dios ha colocado, el enemigo no ha podido tocarte. El enemigo no ha podido acabar con tus hijos. Ha querido acabar contigo, acabar con tu hogar, acabar aún y meterte en la cisterna. O tal vez te ha metido en la cisterna, pero cuando has caído a la cisterna no ha habido agua. Has podido abrir tus brazos, has podido estar bien, no ahogarte. Y así lo ha hecho con tus hijos. Ha querido ahogarlos, pero no ha podido. Y llega la túnica a las manos de Jacob. ¿Esta es la túnica de tu hijo o no lo es? Versículo 33, Danielita. Y mira lo que dice. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Sabe que Dios conoce tus luchas? Dios conoce tus batallas. Aún, pero ¿cómo es ese Dios, pastor, que conoce de todos sus hijos y que anda por lado y lado cuidando los hijos? Como tú y yo somos un hijo preferido de Dios, Él tiene cuidado de ti. Él está pendiente de ti. Y Él conoce la vestidura, la cobertura que ha colocado sobre tu vida. Y reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Cómo entraría el dolor de su padre en su corazón? Mis amados, háblenme. Los hermanos se habían asegurado
de detener los sueños de José, que los iba a llevar a ellos como familia a otro nivel, a otro lugar. Escúcheme, hay veces queremos detener los sueños de nuestra familia. Hay veces queremos detener los sueños de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, no orando. Jacob, su papá, estaba esperando volver a ver su hijo, pero lo que encuentra es una túnica que le están devolviendo, una túnica en el cual él dijo: mi hijo está muerto. ¿Te puedes imaginar ese dolor? Solo imagínatelo. O si a alguien ya ha partido un hijo, yo creo que es un dolor muy difícil. Un dolor en el cual no callaba él, dice la Biblia, pero fue por mucho tiempo. Un dolor en su alma, un dolor en su espíritu, un dolor como papá. He podido estudiar varios temas y dicen que hay 3 dolores en el ser humano. El primer dolor es cuando un padre parte. Ya lo sentí, ya lo viví. El segundo dolor, no quiero vivirlo. El segundo dolor, cuando parte su ser querido, su esposo, su esposa, su cónyuge. Pero cuando lo aman, ¿no? Porque algunas veces puede ser que la esposa o el esposo, y ojalá y se muera esta bendita. Ay, aló. ¿En serio? Hay hogares que se maldicen. Ojalá se muera. Ese es el segundo dolor. Pero un tercer dolor, y el dolor más duro, es poder ver la muerte de un hijo. Ese es un dolor muy profundo. Y aquí estaba Jacob con un dolor bien fuerte, Charles. Muere su hijo, le llevan la túnica, lo despedazó. ¿Quién lo despedazó? ¿Alguna bestia del campo? ¿Cómo sería? Es preferible que le hubiese dado una enfermedad y yo lo hubiese visto morir. Pero tal vez una bestia, ¿cómo moriría mi hijo? ¿Cómo moriría? Diría Jacob, despedazado, vino la bestia, le cogió un pie, le cogió la mano, y en pleno desierto, ¿cómo haría José? Padre, Jacob, padre, hermanos. Esa imaginación se la llevaba Jacob, su padre. ¿Qué habría pasado con mi hijo? ¿Cómo moriría él? Y había un dolor en su alma, en su mente. Y esta mentira de sus hermanos duró 13 años, dice la Biblia. 13 años duró guardando la mentira los hermanos, pero no consolaban la muerte de él para con su padre. Había un dolor en su padre, había un luto por 13 años. Dice la Biblia que Jacob no quería dormir. Mi hijo. ¿Cuántos padres han vivido eso? De no poder dormir y pensar: ¿y dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Yo lo he vivido. Lágrimas he tenido desde el interior de mi ser, de clamar, de orar. Y un día sucedió aquí en mi oficina, de ver que el enemigo quiso tocar uno de mis hijos, y caí de rodillas y le di 2 golpes al piso y le dije: Satanás, te has metido con uno de mis hijos, te has metido con algo sagrado. Y desgarré desde el interior, me quebranté, y eso es un dolor muy duro, muy fuerte. Imagínese Jacob, ¿cómo estaría él? Dice el relato bíblico que él no dormía, que él no quería comer, porque quería ver a su hijo, pero él sabía que estaba muerto. Había una mentira, mis amados.
Pero mira lo que Dios hizo. Porque lo vendieron. ¿Estamos aquí? Era esclavo. Luego de ser esclavo, se lo llevaron para Egipto. Se convirtió en preso. Después de preso, lo llevaron a estar en el palacio. Y después de estar en el palacio, se convirtió en el segundo hombre más importante del mundo entero. El segundo hombre, primero es el Señor. Un hombre muy importante. José estaba trazando una ruta profética. La ruta profética de parte de Dios para poder bendecir su familia. Y puede ser que tú estés viviendo la lucha, la peor situación con tus hijos, contigo mismo. Pero quiero decirte de parte de Dios, tú estás trazando la ruta para bendecir tu familia y para bendecir tus hijos en el nombre de Jesús. Porque así estaba José trazando una ruta profética, donde de la esclavitud fue a ser preso, de lo preso termina en el palacio y después del palacio termina siendo el segundo hombre más importante del mundo. ¿Quién eres tú? Pastor, eso me pregunto yo. ¿Y quién soy? Puede ser que tú seas un esclavo. Puede ser que tú estés preso en los deleites de tu carne, en los deleites y placeres del mundo. Pero escúchame algo, un día si tú permites en el nombre de Jesús arrepentirte, humillarte delante del Señor, un día te colocará en el palacio. Un día te convertirás en la mujer y el hombre más importante de tu familia. Y no podré ser más importante para mi familia. Pero algo que sí puedo sentirme orgulloso, que mi familia me llama, cada vez que tiene una reunión, me llama para que yo vaya, sea la que sea, vaya a orar por ellos. Y qué lindo cuando tu familia te pueda llamar y decirte: ven, Angie, por favor, ven, vas a orar por mí, tía, ven, cuñada, prima, bueno, no sé, y decirle: ven, te necesito. Después de estar esclavo en los deleites, estar preso en mis deleites y en mis deseos carnales, llegar a un momento de estar en el palacio con el Señor y decir: venga, ¿por qué no oran? Qué bueno que tú puedas ser testimonio para tu familia, mi amado. Pasaron 13 años y sus hermanos, dice la palabra, ustedes lo saben en el relato bíblico, dice la palabra que 13 años pasaron y vino una hambruna, vino una escasez, vino una necesidad. ¿A dónde tenían que ir a buscar alimento, David Alejandro? ¿A dónde tenían que ir a buscar alimento? Al palacio. No era el otro lugar donde tenían que ir, porque allí era donde estaba el alimento. Y dice la palabra que 13 años pasaron y sus hermanos salieron en búsqueda de alimento, en búsqueda de comida. Y llegaron ¿a dónde? Imagínense a dónde. ¿A dónde llegaron? A donde José. ¿Están aquí? Llegaron donde José a buscar alimento. Y José, pues con sus armaduras allí, no se dejó conocer de sus hermanos. ¿Cómo se sentiría él después de 13 años? Ya había crecido, ya era un poco más grande, más robusto, ya tenía barba, no tenía pelo, era bien apuesto, así como el pastor sin pelo y barba. Y llega su familia y los ve y dice ahí la palabra que él no se deja reconocer de sus hermanos. Pero escúchame algo, pero un día José no aguantó de ver sus hermanos que iban a recoger alimento y regresaban, pero él no podía saber qué había pasado con su papá. El corazón de él también latía por el amor de su padre. Y dice que un día él no aguantó más y rompió en llanto.
Y al romper en llanto, busca a sus hermanos y José les dice: hermanos, hermanos, ustedes conocen el relato bíblico, ¿cierto? Para trazar una línea de bendición, una línea profética. Quiero decirte de parte de Dios, mi amado, mi amada, que lo que tú estás viviendo hoy, así tú creas que está mal, Dios lo va a usar para bien. Que un día el que te hizo daño, un día tú le vas a servir. No lo levantes ni lo creas por orgullo. No lo levantes ni lo creas que un día vas a pisotear a alguien que te hizo daño. No, créelo que en el Espíritu Dios te va a usar para bendecir a aquellos que usaron en contra tu nombre. Y qué lindo, ¿no te parece? No porque digas: uy, se va a devolver esa vieja, uy, ese man se va a devolver y un día estos, uy, me va a pedir un favor y menos mal me gozaré, uy, me va a dar un gozo. ¿Cómo es que se dice? No me da ¿qué? Pero me da ¿un qué? Eso es. Un fresquito. Me da un fresquito que pueda venir y humillarse y pedir. No, gózate en el Señor. Alégrate en Dios, que Él está trazando una línea. Y dice la palabra que lo que ellos usaron para mal, Dios lo usó para bien. Y continúa el relato bíblico en Génesis capítulo 45. Vamos a mirarlo en Génesis capítulo 45. ¿Qué hizo con José? ¿Qué hizo Dios con José? El Señor, escúchenme en algo, mírenme acá. El Señor mandó a José kilómetros allá para guardar la vida de su familia. Se adelantó en algo profético que había desatado sobre ellos. Lo adelantó. Procesos, puede ser que estés viviendo los mejores procesos. Señor, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Puede ser que Dios esté adelantando una palabra profética sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus finanzas. Pero tienes que entenderlo. Pero mira algo. Génesis capítulo 45, versículo número 9, por favor. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 45, versículo número 9. Y vamos a ir hasta el 15. Acompáñenme ahí hasta el 15. Daos prisa, id a mi padre. ¿Qué le dijeron? Los hermanos. ¿Vieron a quién? Familia, ¿a quién vieron? A José. 13 años ya ellos habían vivido una lucha, una batalla, y decir: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Versículo número 10. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Versículo siguiente, Danielita. ¿Hasta cuál vamos? ¿A dónde te dije? ¿Cuál íbamos? ¿Hasta cuál, Danielita? ¿Cuál anotaste? ¿Hasta cuál vamos? ¿Hasta cuál? Eso, háblame duro como una profeta. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre. Había tiempo todavía. Y dice: todo lo que yo tengo serán de ustedes. Y que aún quedan 5 años de hambre, para que no parezcan de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Versículo siguiente. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos Benjamín, que mi boca os habla. Siguiente. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Había un hijo que quería ver a su papá. Imagínense cómo estaría ese hombre. Dice que habían pasado ¿cuántos años?
13 años sin comer. Sí, él comía algún alimento, pero no quería comer, no quería dormir. ¿Cómo estaba él? Y dice: haréis pues saber a mi padre toda la gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traer a mi padre acá. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. ¿Cómo no? Eran sus hermanos. Al verlos, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Versículo número 15. Y besó a todos sus hermanos. No, a mí me hacen una de esas y yo, ¿qué le voy a dar un beso a mi hermano? No, al contrario, y más con el poder que tenía. Váyase por otro lado y vaya a busque comida en otro lado. ¿Sí o no, Charles? ¿Qué me van a hacer una de esas? Y mi hermano. Ay. Y dice que besó a sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Se reunieron. Qué lindo cuando Dios coloca algo en nuestro corazón. Y algo de ello es poder perdonar. ¿Cuánto les falta perdonar? ¿Aló? ¿Cuánto les cuesta perdonar? Nos ofenden y queremos decapitar, volarle la cabeza a aquel, a aquella. ¿Alguien está aquí? Uy, ojalá pase un carro y la levante, lo levante y lo tumbe y lo mate y le cruce la tractomula por encima y aparezca un riel de ferrocarril y pase el ferrocarril encima. ¿Ah? Ay, ay, ay. Eso solamente esos son pensamientos del pastor nomás. Y escúcheme, dice el relato bíblico que los hermanos hablaron con José. Y mira lo que pasó, versículo número 24. Por favor, perdóname, hoy te puse a correr, Danielita. No es que a Danielita no le pasa como los de la alabanza, que el uniforme ya se les angostó. Y dice la palabra, versículo 24 al 28. Y despidió a sus hermanos. ¿Qué le dijo José? Chaolín, váyanse rápido para donde mi papá, cuéntenle y tráigamelo. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: hey, hermanos, ya los conocía, los peleones que eran. Y les dice: hermanos, no peleen, dejen tanta peleadera por el camino y arranquen. Dele, versículo siguiente. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. ¿Cómo estaría su papá? Ay, Dios de la gloria. Versículo siguiente. Y le dieron las buenas nuevas, buenas, diciendo: José vive. Aún José vive. Y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob. ¿Aló? ¿El corazón de qué? El corazón de Jacob. Y dieron todas las buenas nuevas diciendo: José vive aún, es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. ¿Por qué me van a engañar? Versículo siguiente, Danielita. Y ellos le contaron todas las palabras de José y él les había hablado, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José enviaban para llevarlo, su espíritu, ¿qué dice ahí? Su espíritu revivió. ¿Qué revivió? Su espíritu, versículo 28. Entonces dijo: Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. De aquí saqué el título. Quiero decirte algo. Jacob dijo: vive todavía mi hijo. Y quiero decirte de parte de Dios: todavía vive tu hijo, todavía vive tu hogar, todavía vive tu ministerio, todavía viven tus finanzas. Créele al Señor, créele a Él. Todavía vive tu hijo. Y puede ser que tu hijo no esté muerto físicamente,
pero yo te estoy hablando espiritualmente, que todavía hay esperanza. Esperanza para tu familia, esperanza para tu hogar. Pero mira lo que me dice el versículo número 27. Voy a devolverme un momento. En el versículo número 27, cuando habla y dice que revivió, y ellos le contaron todas las cosas, todas las palabras a José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarle, su espíritu, dice que su espíritu, ¿qué hizo? Revivió. Cobró nuevamente aliento su alma. 13 años sufriendo, porque él no pudo darle una digna sepultura a su hijo, porque no lo vio. Lo único que tuvo fue, ahí estaba la sangre aparentemente en la túnica. Pero dice la palabra, el revivir, cuando habla de revivir, es que su espíritu cobró vida. Y te digo en el nombre de Jesús, hoy el Señor está próximo a hacer algo en tu espíritu. Y algo en el espíritu de tu hijo, algo en el espíritu de tu hija, algo en el espíritu de tu hogar, algo en el espíritu de tus finanzas. Pastor, ¿cómo así que herejía está diciendo que el espíritu, las finanzas tienen espíritu? Es que cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, tú todo lo espiritualizas. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿A quién alzará tus ojos? ¿De dónde vendrá tu socorro si no es de Dios? Tu hijo está vivo, quiero decirte. Mis hijos están vivos. Yo no estoy hablando en lo físico y están en lo físico. Yo estoy hablando en lo espiritual. Porque Dios está trazando con mis 3 hijos, está trazando una palabra profética sobre ellos para que ellos puedan bendecir su familia. En lo que cada uno de ellos está viviendo, yo no sé quién está recibiendo, pero lo que cada uno de ellos está viviendo es porque es un propósito de Dios, que Él está trazando una palabra profética sobre ellos. Y un día, si tú lo crees, un día testificarán ellos de lo que Dios hizo, que estuvieron en una cisterna, que fueron esclavos, que fueron presos, que estuvieron allí, que estuvieron allá, pero que el Señor se glorificó sobre sus vidas. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Aleluya. El luto de Jacob había acabado, porque ya había podido ver a su hijo. Pero mira el versículo número 28. Entonces dijo Jacob. ¿Quién exclamó ahí? Jacob pudo abrir su corazón. Y dijo Jacob: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Familia, escúchame de parte de Dios. Antes que tú mueras, antes que tú declines de esta tierra, vas a ver la gloria de Dios sobre tu familia. Verán la gloria de Dios sobre tus hijos. Escúchame, María, antes que finalice este año, verán la gloria de Dios sobre tu hijo, en el nombre de Jesús, porque Él está vivo. Aleluya. Qué bueno es saber. Carmen, ¿está recibiendo? Antes que finalice este año, verás cómo Dios se va a mover sobre tus hijos. Verás la gloria de Dios. Verás el mover de Dios, porque si aún ellos no han partido de la tierra, no han partido de aquí, es porque están trazando una palabra profética de parte de Dios. Tú y yo no lo entendemos. Tú y yo no lo entendemos. No quiero ir al libro de Génesis, solo quiero hablar a Génesis. Dios está trazando una palabra profética sobre tu vida, y la está trazando sobre tu hogar, la está trazando sobre tus hijos, y se cumplirá en el nombre de Jesús. Se cumplirá la palabra. Y dice que Jacob exclamó:
Cuando él dice, está vivo José. Tus generaciones están vivas. Mis generaciones están vivas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Que mis nietos están vivos. Que mi bisnieto está vivo y mis bisnietos, los que vengan, están vivos en las manos del Señor. Así hayan tomado una decisión equivocada. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Tus generaciones, mis generaciones, le servirán a Dios. Le servirán al Rey. Ponte de pie, por favor. Ya saben, cuando el pastor los pone de pie es para que descansen y entramos a la segunda recta final. Génesis capítulo 48. Me devuelvo al versículo número 15 del primer libro de la Biblia, en el capítulo número 48, al versículo número 15. Y ayúdame con el 15 y el 16. Y dice la palabra: y bendijo a José, ¿quién? Diciendo, Jacob. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Israel, Isaac, al Dios que me mantiene desde lo que yo soy hasta el día de hoy. Escúchame, esto es de conocer de Dios para poder bendecir un hijo, para poder bendecir la familia como lo hizo Jacob. Era porque conocía a Dios. Tú te tienes que levantar en este tiempo, familia, mi amado y mi amada, a conocer a Dios para poder bendecir tus hijos. Y continúa. ¿Qué dice? Hasta el día de él, hasta el día de hoy. Dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea prosperado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese de gran manera en medio de la tierra. Tú estás aquí en la tierra para bendecir tus hijos, no para maldecirlos. Pero tú vas a bendecir a tus hijos conociendo a Dios. No puedes bendecirlo de otra manera. Pero mira el versículo 17 de ese mismo capítulo 48. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. ¿Qué estaba pasando con Jacob? ¿Por qué puso una mano allí, puso la otra allí y lo colocó diferente? ¿Sabe qué estaba pasando con Jacob? Su vista se había agotado. No podía ver bien, ya estaba ciego. Y dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. ¿Por qué está bendiciendo a este si este no es el primogénito? Y asió, le quitó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín para ponerla en la cabeza de Manasés. Versículo siguiente, Danielita. Vamos a ir al 22, por favor. Y dijo José a su padre: no, así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Versículo siguiente, 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. ¿Será que un papá no conoce a su hijo? ¿Será que un papá no sabe aún la altura, el aliento, el olor, el aroma de cada uno de sus hijos? ¿Hay alguien que no conoce a sus hijos? Claro, hasta la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de comportarse, de expresarse, lo conocen. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Escúchame, no es solamente si yo voy a ser el mayor, no es solamente si seré el primero, es lo que Dios ha hablado sobre la vida de cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios por mi familia.
Tengo un hermoso padre que lo amo, le digo mi rey, un hermano muy especial. Pero si algo estoy orgulloso, fue porque Dios me colocó de cabeza en un ámbito espiritual sobre mi familia. Porque he escuchado la voz de Dios, porque he querido predicar la palabra. Y ahora, ¿qué más dice? Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá y será un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes. Versículo siguiente, Danielita. Vamos rápido hasta el 22 para no tenerlos tanto de pie porque se me desgastan. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Jacob, diciendo, hágate Dios, hágate Dios, como en Efraín, como en Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Siguiente. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con nosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Versículo 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mi mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Escúchame, familia. Dios te va a colocar en alto, pero te ha colocado para que bendigas a tus hijos. Y cuando acá dice que puso la mano diferente a uno del otro porque no era el primogénito, acá lo que está diciendo es que tuvo carácter, no como Elí, que no tuvo carácter con sus hijos. Y yo quiero decirte algo, debes de tener carácter en tu casa, debes de tener carácter con tus hijos. Pero devuélvete al versículo número 3 de ese mismo capítulo, por favor, Danielita. Versículo número 3 del capítulo 48. Y dijo a José, el Dios omnipotente que me apacentó en la luz de la tierra de Canaán y me bendijo. Escúchame algo, aquí Jacob conocía a Dios. Tú debes de conocer a Dios para poder bendecir tus hijos. Debes de pedirle al Señor que en medio de errores que tuvo Jacob, porque la Biblia lo habla, que tuvo muchos errores, y en medio de los errores Dios caminó en medio de las debilidades con Jacob. En medio de las debilidades, en medio de los errores que tú has venido andando, Dios está contigo. Pastor, pero usted está dando una palabra para los padres. También estoy dando una palabra para los hijos. Que tú eres bendecido, que tú eres el primero, el primogénito para poder recibir una palabra, para poder trascenderla a tus hijos. Que tú tienes que levantarte así como dice Jacob, vas a ser bendecido, pero el Dios omnipotente que me ha acompañado, te acompañará. Y así, escúcheme, familia, así como Dios acompañó a Jacob, Dios te va a acompañar. Dios va a acompañar a tus hijos. Dios va a estar con ellos para acompañarles. Un día Jacob llega a la casa de él, y le dice, sus hijos le dicen, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué viene caminando así? Si él conoce a sus hijos también conocen al papá, ¿no? Y entonces Jacob llega a la casa. ¿Aló? No caminando de un vaivén, venía cojo. Jacob venía cojo. Y le dicen, papá, ¿por qué viene cojeando? Y dice, es que acabo de conocer a mi padre. Resulta que Jacob venía descaderado, dice la Biblia, de tanta fuerza que cogió al ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. El ángel es Dios. Tú tienes
no que descaerarte. Tú tienes que apasionarte por conocer a Dios. Porque cuando Jacob bendice sus generaciones es porque conocía a Dios. ¿De qué tú les das a tus hijos? ¿De qué manera bendices a tus hijos cuando no conoces a Dios? Tienes que hacer un compromiso, familia, hoy delante de Dios, de tener intimidad y conocerlo a Él para soltar las bendiciones de Él, no las tuyas. ¿Qué es más válido para un hijo? ¿La casa, el carro, la beca que tú les puedes dar? Y te dije, Elí, ¿qué hizo? No tuvo carácter en su casa. Y tú tienes que tener carácter. Conoce a Dios para que pueda transmitir del Dios de las bendiciones, del Dios que conoces, para transmitírsela a sus hijos. Tuve un testimonio, escuché un testimonio real, directo de un pastor, hijo de pastor. Y él, por ciertas causas, ciertas situaciones, se apartó del camino del Señor. Y duró unos años fuera. Entró en temas de droga, de toda esta situación, trago, vicio, todo. Y duró años de la misma manera. Pero lo que vio en su padre fue un padre como Jacob, que lo veía saliendo del cuarto de oración cansado, fatigado, sudando, orando y clamando. Un joven que escuchaba cuando salía del colegio o cuando salía para la universidad o para la oficina, porque él es profesional, y escuchaba al padre diciendo: amado, por favor, ten misericordia de mi hijo. Hoy lo bendigo, hoy te lo entrego. Hoy ese Dios en el cual me ha acompañado en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis luchas. Ese mismo Dios en el cual he visto la misericordia, de esa misma manera bendigo a mi hijo. Pero él lo escuchaba. Pero llegó el momento o el día en que él se apartó del Señor. ¿Por qué se apartó? Porque lo vio a él en otros caminos y llegó él a la casa borracho, pasado de tragos él, y él esperó a su papá hasta el siguiente día. Y le dijo: hijo, te amo. Pero cuanto te amo, amo más a mi padre. Y haré pacto con él y no contigo. Escúcheme, cuando un padre quiere bendecir, y tuvo carácter, y le dijo: o tú te sujetas a la autoridad y las normas de mi casa, o te vas. Y como él estaba enguayabado, ¿qué haría? Pues me voy, ¿luego qué? Y arrancó y se fue. Pasaron unos días, pasaron unos años, y por el carácter que tuvo este padre, hoy en día es un hombre que predica la palabra de Dios, porque Dios obró en él, porque tuvo carácter. Y mientras tú no tengas carácter, escúchame, familia, no estás bendiciendo a tus hijos, porque lo que estás haciendo es permitiéndole el pecado. No negocies tu casa. Si tú un día le dijiste a tu casa: esta es mi casa en la cual le servirá a Dios, yo y mi casa le serviremos a Dios. ¿Cuál es la que dice? ¿Dónde está la filmina nuestra? Creo que es esa. ¿No? ¿Dónde está? ¿La de allá? Dice: yo y mi casa le serviremos a Dios. Familia, hoy te digo de parte de Dios: conoce a Jesús, conoce a Dios, para que puedas decir: el Dios omnipotente que apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo, que lo acompañó en medio de las dificultades, de las luchas, de las debilidades. Ese mismo Dios empezó a desatar bendición sobre su familia. ¿De qué Dios vas a desatar tú? ¿Aló? ¿Conoces realmente a Dios? Sí, tienes debilidades, tienes batallas, tienes luchas. Pues él fracasó. Él tuvo muchas luchas, Jacob, pero Dios estuvo con él. Así como estuvo con él, va a estar contigo y va a estar con tu familia. Pero tienes que tener carácter, familia. No aceptes el pecado en tu casa. Esa es la manera que tú puedes bendecir a tus hijos.
¿Cómo los vas a bendecir? ¿Aguantándole? ¿Qué pasó con Elí? Ustedes ya lo saben. Ustedes saben esa historia. Qué bueno que un día pueda Dios manifestarse en tu vida y puedas decir: el Dios omnipotente, el que me ha bendecido, bendecirá a mis generaciones. Y es lo que he venido haciendo estos días. Padre, el Dios, en medio de mis luchas y de mis batallas, he visto tu gloria y tu favor, donde no hubiese visto la gloria y el favor sobre mi vida y sobre este lugar. Llevamos 10 años y Dios se ha manifestado aquí, y ahora con más poder, en el nombre de Jesús. Él se ha manifestado aquí, y yo le digo: Señor, ayúdame a no negociar con nadie sino contigo, Señor. Ayúdame a negociar con tu palabra nomás. Y negociarla es que soltar, exhortar, alimentar, fortalecer, levantar, dar ánimo, pero también presentar a Cristo a una familia. Porque cuando Cristo no ha sido manifiesto, pues es muy difícil bendecir. Tú bendecirás en lo natural. ¿Qué vas a bendecir en lo natural? Toma el carro, toma la casa, toma la beca, toma la universidad, toma el colegio, toma el tetero. ¿Cómo iniciaste? Dándole leche y tetero a tus hijos. Hoy, ¿cómo los estás bendiciendo? Con un techo, pagarás arriendo, tendrás tu casa, le llevarás un mercado y un alimento a tus hijos. Es la manera como los bendices. Pero la palabra de Dios me está mostrando otra cosa diferente. Y es que tú, siendo un buen sacerdote, una mujer que también honra y bendice su casa, me está diciendo que conozcas a Dios para poder bendecir a sus hijos. No hay otra manera en la cual tú puedas bendecir. ¿Cómo se sentiría un hijo? ¿Cuál sería la alegría más grande de un hijo? Toma, ahí hay casa. Acá hay el iPhone. ¿Qué número? ¿En qué número van? iPhone 17. Toma el iPhone 17. Toma, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Sabe la alegría más grande de un hijo? ¿Sabe cuál es? Cuando un hijo ve a su padre amar a su madre. Esa es la alegría más grande de un hijo. No es ni una beca, no es ni un carro. Hay que tenerlo, gloria a Dios. Pues eso es provisión de Dios. No es una universidad, sino cómo un hijo puede reconocer y alegrarse es cuando ve un hombre que ama a su mamá, cuando ve que un papá ama, cuando ve que una mamá ama. Eso es lo más sagrado. ¿O no han visto en algún momento cuando una familia se va a separar, una pareja se va a separar, y hay un hijo o varios hijos? ¿Qué le dice al hijo? ¿Con quién te vas? ¿Conmigo o con tu mamá? Y se para un hijo a decir: yo me voy contigo, pero también me quiero ir contigo. No me quiero ir con ambos. ¿Se han escuchado a alguien así? ¿Aló? La alegría de un hijo es poder estar con sus padres. Qué lindo que tú puedas entender la palabra de Dios y que tú seas un hombre de oración. Que así te conozcan tus hijos. ¿Aló? Mis hijos me conocieron tomando, vuelto nada, porque yo quedé con mis hijos pequeños. No porque la mamá de ellos haya muerto, sino yo me quedé con ellos. Y cuando yo me quedo con ellos, me voy para las cantinas, me voy para allí y los metía debajo de la mesa. ¿Qué testimonio estaba dándoles a ellos? ¿Qué bendición estaba desatando sobre ellos? Si lo que le estaba llevando a ellos era otra cosa. Qué lindo cuando ellos te conozcan como un hombre, como una mujer de oración. Un hombre, una mujer que vive la palabra. Dígame alguien amén, por favor. Esa es la mejor bendición que tú puedes dar a tus hijos. Un hombre, una mujer que perdona. Un hombre, una mujer que tiene carácter. Un hombre, una mujer que es fiel a su hogar. ¿Aló? ¿Están aquí? Esa es la mejor bendición que tú puedes darle a tu hogar y a tus hijos. Un hombre y una mujer que honra su casa. ¿Cómo honras tu casa? Da ejemplo. Da ejemplo en tu casa.
¿Nos cuesta? Claro que sí. Yo estoy viviendo en ello porque no doy el mejor ejemplo en mi casa. Y mira lo que me dice Génesis, y ahí finalizo. Génesis capítulo 49. Primer libro de la Biblia, capítulo 49. Versículo 3, y vamos a ir al versículo 7. ¿Sabe qué vieron los hijos de Jacob? La fidelidad de él para con Dios, en medio de sus errores. ¿Tengo errores? Sí, familia, iglesia, tengo errores. Pero si algo saben mis hijos, no me pueden programar nada que me desprograme mi conexión con Papá Dios, mi devocional, mi intimidad con Él. ¿Tengo errores? ¿He cometido errores? Sí, iglesia, sí, he cometido errores. Fallas grandes como hombre de Dios, pero sé que el Señor está conmigo y que Él me va a llevar a otro nivel para poder orar y bendecir al Señor. Mis hijos no me programan nada, aún en mis cumpleaños, en lo que sea. No me programan nada que cambie la agenda de lo que yo tengo con el Señor. Primero el Señor. Qué lindo que tú puedas testificar y bendecir a tus hijos. Que digan: mi mamá, mi papá, lo primero que él o a ella le interesa y le importa es ir a buscar al Señor. Es ir a correr a los pies de Cristo, ir a la iglesia. Qué lindo cuando mi papá lo veo orando, lo veo clamando por mí, a mi mamá. Qué lindo cuando veo a mi papá y a mi mamá hablarse bien, perdonarse, ver cómo ellos dos en medio de sus errores, ellos oran para que Dios les perdone. Qué lindo, ¿no? ¿O no? No he dado el mejor testimonio en mi casa, pero algo que yo quiero corregir y estoy corrigiendo es que no hay día que uno de mis hijos llegue a las 3:30, 4 de la mañana, no embriagado ni borracho, sino de trabajar, porque eso no lo negocio en la casa. En mi casa no lo negocio. No soy el perfecto, no tengo la mejor familia, pero estoy en perfección en ella, la perfección en Cristo en ellos. Y que mi hijo llegue sobre esa hora y me vea orando, preparando la enseñanza, preparando una prédica, un devocional, organizando algo, y que él me vea. Qué lindo. Porque sé que un día eso va a estar sellado en su corazón y diga: conocí a mi padre que no negociaba nada, sino lo conocí que cada día quería buscar y conocer más a Dios. ¿Hay alguien así aquí? ¿Uno? Gracias. ¿Hay alguien así aquí en este lugar que quiera que sus hijos te vean, pero que te vean siendo un hombre y una mujer que vive la palabra? Aleluya. Y dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Escucha esto, escucha esto. Más que tú lleves palabra, llévate una revelación. Rubén, tú eres mi primogénito. Es que la Biblia dice que va a bendecir, y en aquel tiempo, por cultura, bendecía a los primogénitos, como ese profeta que no me ha dejado predicar. No está predicando conmigo. Bien, así es, suéltela. Él era el primogénito. Al primogénito, ¿qué se le daba? Todo. Él era el que le daba. Y Rubén era el primogénito. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza. Amaba a su hijo, ¿cómo no? Y el primero de mi vigor. Era el primer hijo principal. No se lleve al profeta, no se lo lleve, déjelo aquí. No se me lo lleve, déjelo aquí, tranquilo. Él me está ayudando aquí. El principal en dignidad, principal en poder. Claro, lo tenía claro. Versículo siguiente, Danielita. Impetuoso como las aguas. Aló. Y mire lo que le dice: no serás el primero, por cuanto subiste al lecho, te acostaste
¿Con quién? Entonces te invalidaste subiendo a mi estrado. Cometí una falla. No sé por qué aquí dice padre es madre. Se acostó con ella, le falló. Sígueme el siguiente. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. Versículo siguiente. Y en su consejo no entró en mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su temeridad desalojaron a toros. Para ahí. Escúchame algo. Así empezó a coger hijo por hijo y a bendecirlos, no a maldecirlos, sino sabe lo que hizo. Tal vez alguno diría, hay que bendecir a nuestros hijos, amén, aleluya. Yo bendigo a mis hijos, pero hay que tener carácter, familia. Porque aquí tuvo carácter. Ay, como él es el primero, entonces le corresponde todo. No. Él sacó justicia divina. Y ahí entra que hay hijos preferidos de Dios cuando hay un carácter. Hay un carácter y dijo, tú no vas a ser el primero. Y tú lo que hiciste fue matar gente inocente a causa del poder que tenían. Familia, escúchame algo. Un hombre o una mujer que modela por encima de modelarle al hombre, recompensa de Dios va a recibir. Un hombre, un padre y una madre que modela por encima de modelarle al hombre, recibirá recompensa de Dios. Y qué lindo que tú y yo podamos modelarle a Dios en lugar de modelarle a nuestros hijos. Pastor, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo? Es como contradictorio. Cuando tú conoces a Dios, das el mejor testimonio. Pero cuando tú como padre o madre quieres concebir y consentir los pecados de sus hijos, entonces ahí ¿qué es lo que estás haciendo? Modelándole al hombre, a tus amigos. ¿Sucedió conmigo? Yo llegaba después de 3 días a la casa, borracho, vuelto nada. ¿Y qué pasó? No, es que mi amigo, y es que él, y me la montaba si yo no me tomaba un trago y arrancaba con, pero no me gasté un peso, seguro que no me gasté un peso. Todo me lo gastaron ellos, modelándole al hombre, pero no modelándole a Dios. Y sacamos pretextos, mis amados, que es que yo necesito, este cuerpo necesita descanso. Si este cuerpecito necesita descanso, necesito irme ahí estamos con un tema ahí con mi esposa que ayúdenme a orar, que quiere ir a conocer Isla de las Mujeres, algo así, es que le llaman, Isla Mujer, algo así, por allá yo no sé en qué país, yo no sé, ahí está. Lo mismo que Angie no hace más sino profetizar que nos vamos para Israel y se van para Israel y ya está haciendo su ahorro para podernos comprar los tiquetes y mandarnos a Israel. Familia, que tú y yo necesitamos poder tener justicia como la tuvo Jacob. Porque cuando tú traes justicia a tu casa es porque amas a tu familia. ¿Cuántos hijos no te pueden sacar en cara cosas? Es que tú no me exigiste, es que tú no me orientaste, tú no me llevaste. Ahora, ¿tienes carácter? ¿Tienes moral para poder corregir tu familia? ¿Lo tienes? Di amén. Porque a partir de hoy lo vamos a tener. Porque hay áreas en las cuales yo no puedo exigirle a mi familia, pero le pido a Dios, le pido a ese Dios de Jacob, que es mi mismo Dios, que me ayude a tener carácter para un día poderlos forzar a esa cena. Y forzar es mostrarles a Cristo, que ellos se apasionen y vean que un día van a estar sentados en esa cena. ¿Qué tal si cierras tus ojos y
y le damos gracias a Dios esta mañana. Solo te quiero inspirar en algo. Haz un compromiso con Papá Dios. Si tú aún no tienes hijos, no veas que has perdido el tiempo en esta mañana aquí. Que la palabra solamente ha sido para un papá, para una mamá. Esta palabra también es para ti. Un día tal vez tengas familia, y si no la vas a tener, entiende que tú eres hijo de Dios, y que siendo tú hijo de Él, necesitas conocerlo a Él como Jacob. Que lleguen los momentos bien difíciles en los cuales tú no te sueltes de la mano de Dios. Que tú puedas conocer el ángel que acampa alrededor tuyo. Que ese que te cambia los pensamientos, que te transforma en el nombre de Jesús. Haz una oración ahí de 1 minuto. No la hipotética del minuto. Señor, me arrepiento hoy. No haz esa oración, que Dios te va a ayudar, créeme. Dios me va a ayudar. ¿Y cómo nos va a ayudar Dios? Nos va a ayudar para que podamos tener intimidad con Él, Señor, y cambiar el destino nuestro y coloquemos el destino de Dios. Porque el Señor ha trazado una palabra profética sobre tu vida y sobre tus hijos. En medio de las luchas y en medio de las batallas que han venido, Dios lo va a hacer. Padre, te quiero dar gracias. Hoy bendigo cada familia que está aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por hablar al hogar de cada uno de nosotros, a nuestra vida, Señor. Padre, que tu palabra, Dios, trascienda en nuestro corazón. Ayúdanos a testificar, Dios. Ayúdanos a que nuestros hijos nos vean viviendo la palabra, Señor. No siendo religiosos, Dios de la gloria. Ayúdame como pastor. Ayúdame como padre, ayúdame como esposo, ayúdame como hijo, ayúdame como hermano, Padre, a vivir tu palabra, Señor. No ser un religioso de venir domingo a domingo, pararme aquí, soltar una palabra, pero no vivirla. Ayúdame a conocerte cada día más, Padre. Tú sabes que lo anhelo, pero tengo luchas. Pero he entendido en medio de la palabra hoy y ahora, cuando tú me dabas estos días la palabra y la escudriñaba y la estudiaba, he podido entender que en medio de las luchas, de las batallas con Jacob, tú estuviste con él. Lo mismo has estado conmigo y estarás conmigo, Padre. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos, por mis bisnietos, Padre. Gracias por ellos, Señor. Hoy yo los bendigo porque conozco la grandeza tuya, Señor. En estos años he conocido la manifestación tuya. Ayúdame que en medio de la debilidad, en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de las pruebas, Padre, no negocié con el hombre, sino que negocié contigo, Señor. Que la recompensa es más grande. Amado Dios, bendigo estas familias, Señor. Bendigo la vida de Viviana, Padre, Vallesan Rodríguez, Padre. La vida de Valentina, Padre. La vida de José Alexis, la vida de Oscar. Bendigo la vida de cada uno de los que se han conectado en esta mañana en Facebook Live, Padre. Bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu gracia, tu misericordia venga sobre nuestras vidas y que podamos liberarnos de tanto prejuicio y tanta acomodación, Padre, de acomodarnos al sistema, Señor, y no nos acomodemos y nos sentemos en el trono contigo, Señor, a recibir dirección tuya. Un día tú vendrás, un día vendrás por nosotros, Señor. Y no habrá temor, Padre de la gloria, que si tú a bien tienes venir hoy, ven por tu iglesia y perdónanos, Señor, las ofensas que te hemos hecho, Señor. Padre, hoy bendecimos nuestra nación, bendecimos Colombia,
Colombia es de Cristo. Colombia está esculpido en el hueco de tu mano, Señor. Y en medio de lo que pase hoy en la contienda electoral, Padre, tú eres el que gobiernas Colombia, Señor. Gracias por ello, Señor. No se te ha salido el control a ti para nada. Espíritu de Dios, trae claridad, no confusión, sino libéranos de confusión. Libéranos de comentarios. Libéranos, Dios, de toda comunicación virtual, toda noticia, Señor. Y llévanos a tu corazón, Señor. Así como Jacob lo hizo, te escuchaba y obraba. Ayúdanos a obrar según tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy declaro por el poder tuyo, Señor, que esta palabra queda atesorada en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada sacerdote, Padre, de cada joven que está aquí, Señor. Y declaro que dará fruto al 100%, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.